Pasamos al proceso de admisión. Ángeles, si nos podrías contar cuál fue tu proceso de admisión. Sí, yo apliqué a diferentes universidades como les había dicho y la mayoría tiene la aplicación a través de lo que se llama el Common Application, una aplicación que tiene diferentes partes y vas rellenando ahí y mandas. La de MIT sí es aparte, que es como que desde el comienzo ya te hacen así, no, nosotros somos especiales. Entonces fue definitivamente muy intenso porque la aplicación tiene diferentes partes, ¿verdad? Y no es que te puedes enfocar en una y dejar que pase lo que pase en el resto, sino que te tenés que enfocar en todo porque el conjunto es lo que importa, ¿verdad? Entonces tenés los exámenes estandarizados por un lado, que ahora sí sé que los requisitos cambiaron por el tema de la pandemia, pero entonces tenías que estudiar para eso, prepararte. Y como yo apliqué al terminar el colegio, también tenía que, tipo, al mismo tiempo que estaba metida en Olimpiadas, tenía que balancear con los exámenes estandarizados. También están, por otro lado, como que los extracurriculares, las actividades. La pregunta, o sea, lo que ellos quieren ver es más o menos, tipo, ¿qué hiciste con las oportunidades que tenías, verdad? Entonces, yo me había metido en todo lo que se podía en el colegio, ¿verdad? Los equipos de deporte, de fútbol, de baile, las olimpiadas de matemática, o sea, sí, todo lo que se puede imaginar yo hacía porque demasiado, soy muy curiosa y quería hacer todo. Pero eso en sí mismo es súper pesado porque tenés que aprender a balancear, ¿verdad? Todas estas diferentes actividades y cómo priorizar qué cosas. Entonces, eso es algo que pude reflejar en mi aplicación, o sea, tenía muchas cosas que contar, por así decir. Y también están los ensayos, que a mí me gusta escribir, entonces era mi parte favorita, pero también un poco estresante, porque te preguntan tipo así, ¿quién sos? Y vos le tenés que explicar quién vos sos como una persona, no solo qué hiciste, pero cuál es tu perspectiva de la vida, qué te hace tipo a vos ser un candidato que te distingue de los demás. Entonces, definitivamente fue un proceso muy estresante, pero también así súper como que de reflexión interna, así evaluar todos tus valores. Y ese fue más o menos mi proceso. Como que yo envié mi aplicación, el límite era el 1 de enero y yo envié así el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Toda mi familia estaba esperando para la cena de Año Nuevo y yo así, por favor, esperen, me faltan 5 minutos. Eh, pero sí, ese fue más o menos mi proceso de admisión. ¿Cuál dirías que fueron los exámenes más importantes para la admisión? Para el MIT en ese entonces pedían como que el SAT normal, un SAT de matemática, otro de una de las ciencias, o sea, biología, química o física, y el TOEFL por ser internacional. Y de todos esos, según yo, los que más me favorecieron fueron los de que eran de matemática y yo tomé el de biología porque definitivamente pueden como que mostrarle a la universidad que es súper dedicada a las ciencias, que me iba bien en las ciencias. Y eran los exámenes que más confianza tenía al haber estudiado esos contenidos tipo en el colegio. Entonces mis puntajes reflejaban eso y creo que esos fueron los que mejor, más me ayudaron. Pero es toda especulación porque no sé exactamente cuál fue el que hizo la decisión. Claro, muy bien. Perfecto. Nicolás, si nos podrías contar tu experiencia postulando. El proceso creo que fue bastante parecido a lo que contaba Ángeles. De lo que más me costó, por así decirlo, fueron los escribir todos los ensayos. Era medio complicado, tal vez, como que explicarse a uno mismo, tipo, hablar de uno de esa forma, fue como raro. Esa creo que fue la parte como más compleja para mí, personalmente. Bueno, como apliqué en el medio de la pandemia, no pude rendir el SAT y los SAT Subjects ya los habían cancelado definitivamente incluso antes, así que solamente rendí el TOEFL, así que dentro de exámenes internacionales fue menos preocupación. Tuviste que rendir menos exámenes entonces. Exacto. Tomás, si nos podrías contar tu experiencia. Pues sí, realmente es el mismo formato de aplicación para todas las carreras, porque de hecho no aplicas a ninguna, solamente aplicas a la universidad y ya te aceptan o no. No sé cuál fue la parte más difícil, probablemente los ensayos, porque así como decían, sí, te tienes que conocer a ti mismo, tienes que pensar un montón de cosas y además tienes que escribir como para que la gente lo entienda. O sea, sí tienes que hablar de ti, pero tienes que hablar como contándole a alguien, pues, o sea, pensando que alguien tiene que entender lo que estás diciendo. Entonces eso es complicado porque tienes súper poquito espacio para hablar de un montón de cosas. Y luego también tienes que concentrarte en hablar de cosas que no hayas puesto en otras secciones de tu aplicación.
Entonces tienes que también ver ahí si tienes alguna sección en donde puedes poner algo, en lugar de los ensayos lo pones y entonces en los ensayos escribes otra cosa para que tengan como más formas de evaluarte y más cosas sobre ti. Yo sí hice SAT y TOEFL y yo creo que no es una carga. O sea, siempre lo ponen como algo así. O sea, sí es súper importante que lo hagan, pero realmente no son tan difíciles. O sea, el TOEFL, si hablas inglés más o menos, con 1 o 2 prácticas que hagas de TOEFL ya puedes sacar una calificación suficiente para MIT, porque tengo entendido que no son muy exigentes. Y el SAT, hay unas prácticas gratis en Khan Academy, 2-3 semanas de practicar eso y ya la armaste. Puedes sacar una muy buena calificación. Digo, por supuesto tienes que hablar inglés, pero pues eso para todas las universidades, ¿no? Bueno, todas las de Estados Unidos, pues. Entonces, realmente eso tampoco es tanta carga, yo creo. Porque, bueno, ahora ya no tienes que hacer subjects. Entonces, eso está chido, ¿no? Y luego, bueno, los que están en Olimpiadas, sí les ayuda un montón poner las cosas de Olimpiadas. Entonces, bueno, yo lo que hice fue como ponerlo hay una sección en donde te preguntan como por premios o por logros que has tenido. Entonces yo los puse ahí y ya, de ahí se sobreentiende que hago eso y entonces, bueno, saben que obviamente le tuve que trabajar un montón para eso y entonces ya en los ensayos escribí de otras cosas. O sí de la Olimpiada, pero más enfocado como hacia clases, ¿no? O sea, hacia que doy entrenamientos o cosas así. Entonces ya no es como la misma actividad, digamos. Entonces ya estamos hablando de cosas distintas en lugares distintos, entonces ya tienen como más espacio para poner más cosas. Pero sí, eso es como básicamente lo que tengo que decir sobre el proceso de admisión. Hacer las cosas con tiempo, por supuesto. De hecho, siempre uno piensa que no tiene, que tiene tiempo, pero en realidad no. Entonces sí hay que hacer las cosas con tiempo, porque luego se va y luego uno quiere meter más cosas y pues ya no da tiempo. Otra cosa chida que pueden poner en la aplicación de MIT es que si son como, o sea, si tienen algo que hacen, por ejemplo, si son músicos o si, no sé, si hacen escultura o si hacen robótica o cosas así, hay como un espacio en donde pueden hablar de eso y donde pueden exponer sus creaciones. Entonces yo hice eso. Hagan eso con tiempo porque igual te hacen un montón de preguntas que van a hacer. Entonces, pues sí, esas son las cosas que son importantes.